Hoy tenemos una ley a partir Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezaremos 360 grados hablando de un proceso judicial que tiene en vilo a otro expresidente del Senado. Se trata del de Dilian Francisco Toro, una poderosa congresista hoy tras las rejas acusada de vínculos con el narcotráfico. La Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por el delito de lavado de activos a la senadora Toro por presuntamente haber hecho transacciones de bienes raíces pertenecientes a los narcotraficantes Víctor Patiño Fomeque y alias Jabón. La congresista dice que es inocente y que confía en la justicia para demostrar su inocencia. ¿Qué pasará con su imperio político en el Valle? Hoy, debate en 360 grados. Nuestro segundo tema serán las reacciones que ha generado fuertes declaraciones de la ex senadora Piedad Córdoba en el Cauca, llamando a la sublevación y las denuncias de organizaciones indígenas en este departamento o hablando de supuestos pactos de algunos de sus líderes con las FARC. Las declaraciones de Córdoba han agudizado la crisis que vive el Cauca. Desde la Procuraduría piden enjuiciarla por concierto para delinquir y asonada pública, a pesar de que desde la Fiscalía dicen que no hay nada en su contra y que todo fue libre expresión. ¿Qué consecuencias traerá el nuevo escándalo de Piedad Córdoba ahora que líderes de la Organización Pluricultural Indígena de Colombia hablan de detrás de los disturbios estaban pactos firmados desde hace años con las FARC? Hoy, tema de discusión aquí en 360. Y como tercer debate de esta noche, tendremos las declaraciones del senador liberal Juan Manuel Ganal pidiendo la renuncia del vicepresidente Angelino Garzón por ser un opositor del gobierno Santos. El senador Galán afirmó hoy que el vicepresidente Garzón, al apoyar la constituyente con la que está en desacuerdo el presidente Juan Manuel Santos, está incurriendo en una grave falta y que debe cuanto antes decir adiós a su cargo. ¿Debe irse el convaleciente Angelino Garzón de la administración Santos? ¿Por qué los liberales piden la cabeza de Garzón y solo sancionan verbalmente a Piedad Córdoba? Debátalo hoy en 360 grados. Ya volvemos con nuestros invitados. Y arrancamos de inmediato lo que es 360, hablando del caso de la senadora Dilian Francisca Toro con nuestros panelistas Óscar Sevillano, Marcelo Caruso, desde Cali, Diego Martínez Lloreda y también el senador Guillermo García Realpe. Caballeros, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación y por estar esta noche en esta mesa. Gracias, Hassan. Un saludo muy especial también para el doctor Óscar Sevillano y a Marcelo Caruso. Bueno, mire, senador, empiezo con usted. El tema de lo que está pasando en el Congreso, esto realmente tiene una gran perspectiva. El caso de la senadora Dilian pone en contexto lo que está pasando y le voy a dar cifras, por ejemplo, de los últimos 13 presidentes del Senado, 12 han sido investigados por parapolítica, lo que representa el 92% según la denuncia que hace la misión de observación electoral. ¿Qué está pasando en este sentido? Los pasados 8 años, en los 2 periodos del presidente Uribe, hubo una debacle institucional en el Congreso de la República. Especialmente... Perdón que le interrumpa, ¿peor que esta? Le contesto lo primero. Y ahora comparamos con la crisis que hoy vive de imagen del Congreso, que la vive y muy profunda. Entre otras cosas, los tiempos cambian. Hoy lo de la doctora Dilian Francisca Toro, el país lo está viendo muy grave, todos lo estamos viendo muy grave. Pero no nos olvidemos que en el pasado gobierno eso no era tan grave. Los tiempos cambian. El presidente Uribe, en un congreso de Cartagena, frente a empresarios, dijo en su discurso, sigan votando, mientras los llevan para la cárcel, pueden votar. Y la gente lo aplaudió. Hoy el país critica, que debió haber criticado desde ese entonces. Hoy en este momento, debió haberlo sancionado con la opinión, todos esos hechos de cuestionamiento y de... Pero en este momento lo que hacen es que legislan en nombre propio, votan reformas de orangutanes y luego se lavan las manos. Bueno, le termino con lo de la doctora Dilian Francisca. Ella, por supuesto, está en una situación muy complicada. Personalmente la considero mucho, pero la Corte Suprema de Justicia tiene que proceder según sus consideraciones legales y lo que opera en el expediente. Sobre lo de ahora, por supuesto que el Congreso de la República está en el peor momento de la opinión y qué bueno
que haya ese juicio de nuestra sociedad. A través de los medios, de las redes sociales. Así debió haber actuado Colombia siempre. ¿Pero ese juicio sí terminará en algo, senador? ¿A cuál juicio te refieres? El de la sociedad, el que está haciendo en este momento la sociedad. Bueno, se están planteando varias circunstancias. Se está hablando, y vamos a debatirlo más adelante, lo que es un proceso de constituyente, lo que puede ser una reforma, lo que muchos hablan de revocatoria. Pero es que, Hassan, aquí hay que preguntarse lo siguiente, y es constituyente ¿para qué? Pero ese no es el tema. Mire, vamos al tema de Dilian Francisca Toro. Oscar, en el tema de Dilian Francisca Toro, estamos viendo que es una persona con una gran influencia política en el Valle del Cauca. Es decir, esto no es cualquier senador. Es una mujer que tiene una trayectoria muy importante, una trayectoria sobre las cuales ustedes han hecho investigaciones, donde estos procesos que la vinculan en este momento son parte de un expediente que empieza en el año 92, aquí los tengo enfrente mío, en el 98 hay investigaciones, en el 2002 hay investigaciones, en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2011. Esto no es del tema del gobierno Uribe. Eso viene desde 1992. Estamos hablando de una gran trayectoria política en el Valle del Cauca. Y este debate se quiere centrar sobre esa figura. ¿Qué pasa en el Valle del Cauca? Totalmente de acuerdo contigo, Hassan, y es precisamente por eso que yo discrepo del senador. Cuando, digamos, hace ver o insinúa que el tema viene del presidente Uribe. No, aquí el tema no es el presidente Uribe. El presidente Uribe sí tuvo gran culpa en esto por convivir con la parapolítica, ¿sí? Eso es cierto, hasta ahí estamos de acuerdo. Aquí hay, digamos, yo diría que los culpables es la misma sociedad que elige a los mismos, ¿sí? ¿Por qué? Bien lo decías tú, este tema viene desde 1998, prácticamente desde el 92, pero es que Dilian Francisca Toro hace parte de un conglomerado político del Valle del Cauca. ¿Cuáles son sus cuotas políticas? Hablemos de ese marco, por ejemplo. Bueno, en ese momento se ha denunciado que tiene el Hospital Universitario del Valle, las alcaldías de Tuluá, de Buga, de Guacaí, de Palmira, la Secretaría de Deportes de Cali, en Cali la Secretaría de Salud del departamento. Se dice que Conrado Gómez, el superintendente de salud, era su cuota, ¿sí? Entonces vemos que, digamos, ella utiliza todo ese poder político que tiene su familia, porque ella es de una familia política, prima de Erney Abadía, el papá de Juan Carlos Abadía. Bueno, eso es tradición en todo el país y lo podemos decir que no solamente es un fenómeno en Colombia, sino es un fenómeno a nivel mundial. El tema es de una familia que se ha hecho allá aliada con el narcotráfico. ¿Usted qué dice, Marcelo? Porque la perspectiva es un campo bien interesante de verlo. Usted conoce muy bien el tema del Cauca, esto está pegado, es el Valle del Cauca, pero la política tiene una gran perspectiva sobre lo que es el Congreso de un país. Aquí no estamos hablando de un senador, estamos hablando de una persona con una gran representación, repito, en ese departamento, pero también de la legitimidad de un órgano tan importante como el legislativo en Colombia. Se ha hablado de que el problema tiene que ver con los gobernantes o de cuándo comenzó. Yo creo que recién ahora mismo con estos seriados que se están haciendo tan criticados sobre el narcotráfico, pero tan vistos por la gente, lo que aquí se fue constituyendo y configurando fue casi, digo casi porque la Corte fue uno de los que impidió, un Estado mafioso. En muchos aspectos, hay teorías de quien lo han desarrollado, yo no diría que era el Estado en su conjunto, pero las mafias del narcotráfico, y con eso pegado a la política, porque hicieron una alianza estratégica entre paramilitarismos y mafiosos y políticos, que es todo lo que la Corte Suprema comienza a sacar a luz en los últimos años y que de alguna manera es el punto de freno, más la presión internacional y la gente que ya comenzaba a ver esto con gran preocupación, se va configurando una penetración de todos los estamentos políticos que ya no son los empresarios los que tenían el peso sobre el Congreso, como era antiguamente, que había para la bancada de tal empresa, la bancada, para no nombrarlas, a no hacerle buena propaganda, y tenían sus bancadas, sus lobbies. Comenzó a hacerlo. Cuando dijo Mancuso el 30%,
Eso fue poco, se vio más que ya no es el 30%. Pero es que vuelvo y les digo las fechas. Sí, No sí. nos vamos a los últimos 8 años. Vámonos al año 92. No, pero ¿dónde En el comienza año- el Estado mafioso aquí? ¿Dónde comienza cuando se ve lo de Escobar, su llegada al Congreso, el asesinato de Galán? Ya estaba en ese momento ingresándose. Pero es un a tema los también, espacios pero es un políticos. tema también de Es que yo castas, vuelvo y de te castas digo. políticas. Mire, déjeme darle No, la claro, bienvenida. se alían con muchas castas políticas. Déjeme darle la bienvenida también a Diego Martínez Lloreda, es jefe de información del diario El País de Cali. Diego, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Diego, ¿qué podemos decir en primera instancia de lo que está pasando con Dilian Francisca Toro en el marco de lo que es la política del Valle del Cauca, lo que esto representa? Y lo vamos a ir ampliando también en el marco mismo de lo que es para la rama legislativa en Colombia. ¿Qué ha significado esto en el Valle del Cauca? Hombre, pues sin duda este es un golpe para el departamento. Pues ya hace un mes otro de los grandes gamonales políticos del Valle pues había sido detenido pues por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y ahora pues la expresidenta del Senado, Dilian Francisca Toro y pues una persona que tenía un gran poder en la región, como que manejaba manejaba 14 alcaldías en el Valle, tenía 3 diputados, controlaba 14 manejaba 14 alcaldías de los 42 municipios, o sea, una persona con un gran poder. Pues sin duda para el Valle del Cauca es un golpe pues muy grande. Además, a diferencia de Juan Carlos Martínez, que era una persona muy temida y que tuvo Diego, hay un tema interesante, quiero aprovecharlo antes de que hagamos una pausa, porque aquí también nuestros invitados quieren intervenir. En este momento estamos viendo los escándalos de que ha sido del senador Martínez Sinisterra. Ahora vemos esto. ¿Quién está en el poder de la política en el Valle del Cauca? ¿Quién queda con el poder en este momento de ese control político en el Valle del Cauca? Sin duda, yo creo que no hay que ser muy perspicaz para tener claro que el gran beneficiado de esto es Roy Barreras, ¿no? Roy Barreras era el actual presidente del Senado, se disputaba con Dilian Francisca y con Juan Carlos Martínez la supremacía del control político del Valle, y ahora con este vacío que dejan, digamos, la desaparición de estas dos personas, pues sin duda generará que Roy Barreras se convierta en el gran gamonal de la política del Valle. Roy Barreras, ¿ustedes están de acuerdo, el senador? El doctor Roy Barreras tiene un liderazgo muy consolidado a nivel del Valle y a nivel nacional. Usted decía Por Angelino. supuesto. Bueno, el sector que Angelino ha liderado hace mucho tiempo, no de ahora solamente, es un sector muy importante, pues que ha tenido gobernaciones, alcaldías. Y yo no veo que sea un pecado que un partido político tenga militantes con su aval que ocupen alcaldías. En ese evento estaríamos todos cuestionados porque sectores de nuestro partido en Nariño, donde soy oriundo, Pero es que el problema no es ese, senador. pues tiene 14, 15 alcaldías. Ya le voy a explicar usted también, Oscar, al senador. Y tiene unos porque usted diputados. profesiona. Mire, Entonces, diputados, yo creo que el problema es otro. El problema es otro, el tema de comportamiento, el tema que está revisando la Corte Suprema. permítame, tengo que interrumpirlo, hacer una pausa obligatoria y ya volvemos para que ustedes puedan seguir debatiendo y por supuesto nuestros televidentes viendo sus puntos de vista aquí sobre el caso de Dilian Francisca Toro, la senadora del Valle del Cauca. No se vayan, ya regresamos aquí en 360 grados. Son dos puntos. Uno, que hay que acatar lo que diga la Corte Suprema de Justicia, y lo otro, que el tema personal pues es bastante doloroso y esperamos que se pueda defender de la mejor forma. Regresamos a 360 grados debatiendo el caso de la senadora Dilian Francisca Toro. Tiene la palabra, Oscar, porque usted tiene mucho que decir. Sí, es que digamos, yo vuelvo y digo, mientras la sociedad no se pronuncie,
Entonces, mientras la sociedad no castigue electoralmente a estas personas, pues vamos a seguir en las mismas. Es que hoy es Dilian Francisca Toro, pero mañana bien puede ser Teresita García, que es la heredera de Álvaro García. Bueno, ¿y Dilian usted cree que Francisca aquí hay Toro cuerpo ajeno? es una heredera del 8000. Esa es Dilian Francisca Toro, una heredera del 8000. Y ahora lo vemos. Bueno, ¿y qué es Martínez Sinisterra? ¿Es un heredero del 8000? También, pues también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo entonces en el Valle del Cauca? Es la sociedad quien se debe pronunciar, quien tiene la última palabra. La justicia puede hacer todo lo que está en sus manos, llevarlos a la cárcel, pero desde la cárcel ellos actúan. Por eso yo no creo, con todo el respeto que le tengo, senador, yo no creo que Dilian Francisca Toro pierda poder, porque que está en la cárcel no significa que pierda el poder. Usted mismo lo dijo, no tiene nada de malo que un partido avale candidatos. ¿Qué se ha descubierto en las investigaciones? ¿Ustedes qué han descubierto en este caso en particular? Que estas personas desde la cárcel manejan su centro político. Así lo hizo Juan Carlos Martínez Sinisterra. Y hoy lo vemos. Así lo hace Álvaro García, que puso todo su poder al servicio de Teresita García. Así lo hizo Juan Manuel López Cabrales, que puso todo su poder en Córdoba al servicio de Arlet Casado de López, y ahí la tenemos de senadora a ella, heredando toda su capacidad, toda la capacidad política que tiene la familia López Cabrales en Córdoba para conseguir controlando el departamento. ¿Qué dicen ustedes? Sí, eso. Marcelo. Sí, Es evidente que esa herencia funciona. Pero- Es evidente que es un problema. pero es la sociedad Sí, quien pero tiene que yo veo que reaccionar la ante sociedad esto. tiene que Es sancionar. no, pero es que cómo la sociedad No. reacciona ante unos posibles abusos del ejército en el Cáucaso y dicen, no señor, aquí nos respetan, primero hablan con Oye, nosotros y luego se actúa. Ahí- y Pero no. ¿cómo no va, por eso, cómo no pero va a funcionar electoralmente? También Esa es mi reacciona la pregunta. sociedad con una posición de racismo feroz contra los indígenas. Pero ese es otro y debate. No, digo. Eso es que otro el debate. problema es que la sociedad, es decir, el tema es la sociedad debe resolver y es un llamado. Pero no es una culpa de la sociedad. Claro que es culpa de la sociedad. La sociedad Pero- es producto pero de esta quién es? educación y este No, Estado. pero Claro que yo quisiera que la sociedad nuestra fuera una sociedad consciente, informada e informada. Yo comparto eso que tú dices. Pero no la puedo castigar desde las élites de mi pensamiento de por qué se dejan manipular. El 50% no vota. El que otro que vota, votan por pero entonces- necesidad. Es decir, que Pero eso lo vamos entonces a dime ver. una A ver, cosa, ¿eso lo vamos a ver en entonces- cuerpo ajeno? Pero entonces dime una cosa. Sí, seguramente. ¿En qué sentido dices? ¿Cómo? Es decir, este es un caso de los muchos que ustedes han investigado, dentro de los cuales va a llegar a haber un traspaso de este legado político, porque hay un legado político. Ah, sí, Ella la claro llaman que la, sí, claro, la llaman que la lo hay. baronesa y la sociedad de la va salud. a elegir nuevamente a esa persona. ¿Es tan que Dilian pesimista? Francisca- Pero que no Dilian es la Francisca- sociedad, el voto Pero está entonces, ¿de quién es? pervertido. Pero entonces, ¿de No es quién el- pero por eso Pero cuando tú dime dices, una cosa, es pero que yo dime creo que no una- funciona, pero la dime una cosa, democracia pero- participativa no está funcionando como debería funcionar porque la han pervertido. Y la han pervertido los mismos que han hecho estas leyes y que después las hacen y que no son para ellos. Por eso la reforma a la justicia, si hubiera pasado, Dilian no iba presa. Estaría en este momento ¿Y esperando. quién hubiera legislado? ¿Quién hubiera aprobado? Ella Marcelo, aprobó la ¿quién- reforma a la No, justicia. pero es que Marcelo, Dilian Francisca ¿quién no hubiera fue senadora aprobado por esa medida? nombramiento. No, Es este pero lo que Congreso. tú me Que estás la sí, eligieron. pero entonces la falla es de la gente Claro que no que ha la sido falla es de formada. la gente. Pero mira, Miren, eso es permítame, una posición senador, totalmente ¿qué opina usted, senador? de élite. Es el sistema democrático que no está funcionando. démosle En la- Europa también No, es el la sistema gente. Démosle la oportunidad al senador que Yo también quiere busco intervenir. otra democracia. Adelante, senador. Disculpa, sí. Creo que esta sociedad empezó a movilizarse desde un tiempo para acá, no sabemos desde cuándo. Yo creo que Desde que se activó el Twitter, dirían muchos. Un año, 2 años. Yo no creo que ya vaya a haber esas sucesiones tan automáticas como lo hubo en tiempos pasados de determinados congresistas hacia sus herederos pero entonces- personales o de grupo. Podrán haber casos, pero no en la medida que lo hubo en tiempos pasados. Yo pienso que hoy la sociedad, después del evento de la reforma a la justicia fallida, después ya digamos, de los medios, de las redes, de que por fin se pellizcó la sociedad, que no podía contemporizar. Yo no quiero criticar a la sociedad colombiana, porque era tanta la angustia por el tema de seguridad, que la llevó a la sociedad a contemporizar social y políticamente con el paramilitarismo. Y llevó a la sociedad, en unos casos forzada, pero en otros casos voluntariamente, y en otros casos yo he dicho, aplaudiendo esos sectores comprometidos con el paramilitarismo, los llevó al Congreso de la República. Y en ese entonces no era tan grave. Yo
Hago una ¿No era tan interpretación. grave? Antes no era tan para grave. la sociedad. Pero claro que era grave. No era grave para la sociedad. No se Claro que llegó a era ese grave. proceso justamente, O digamos, no polarizó al Es que país. este proceso no llegó porque sí. No, yo no Llegó estoy porque- haciendo un valor ético, estoy viendo cómo hacía la lectura a la sociedad de esos procesos Bueno, pero, políticos a ver, senador. que llegaron al Congreso de Pero, la senador, le República hago y al una poder en pregunta. Colombia. ¿Quién puso a Samuel Moreno como alcalde de Bogotá? Los bogotanos, ¿cierto? Los bogotanos. ¿Y qué vemos hoy? El problema tan grande en que dejó la ciudad, ¿cierto? Claro. Si ese, ahora le pregunto yo una cosa, si esa sociedad no lo hubiera y era un puesto, hombre de la si hubiera- oposición. Si hubiese... Era un hombre de la No, oposición. Pero es que ahí se dieron alertas. Allí se dieron alertas. Ustedes también investigaron esos casos. Mire, permítame porque tengo a Diego que quiere intervenir hace rato. Diego, también, adelante. ¿Esto se puede heredar, lo que es todo estas cuotas políticas, este bagaje político que está ahí suspendido en el Valle del Cauca? ¿Va a pasar de manos de esta persona a otra? ¿Usted cómo lo percibe? No, yo creo que indudablemente en el Valle lo que ha pasado, por ejemplo, con Juan Carlos Martínez, es que su poder ha ido languideciendo. Si bien su poder, que era enorme, no desapareció con su detención, evidentemente no es lo mismo, no se puede mantener el poder igual cuando se está en libertad a cuando se está detenido. Juan Carlos Martínez ha ido perdiendo el poder, y ese poder que perdió Juan Carlos Martínez precisamente fue el que capitalizó Dilian Francisca Toro para convertirse en la principal directora del Valle en las elecciones pasadas. O sea, yo creo que la salida de Dilian del panorama político por su detención no va automáticamente a implicar que su grupo pierda las cotas de poder que tiene, pero sí va a haber un proceso paulatino de deterioro de ese poder, y ese poder va a terminar pasando a otras manos. Pero perdón, Diego, te hago una pregunta. O sea, esos alcaldes, esos 13 alcaldes que tú mencionaste que hacen parte del grupo político de Dilian Francisca Toro, ¿tú realmente crees que se vayan para algún lado? Sin duda. Vean, yo le cuento dos ejemplos que pasaron aquí en el Valle clarísimos. Uno con la directora de la CBC y otro con la directora del Hospital Universitario del Valle, dos de las entidades más importantes de la región. Ambas pertenecían al grupo de Juan Carlos Martínez. Y cuando Juan Carlos Martínez fue detenido y cuando destituyeron a Juan Carlos Abadía, estas dos señoras se pasaron al grupo, una al grupo de Roy Barreras y y la señora del HV del hospital se pasó al grupo de Dilian Francisca Toro. Eso fue lo que pasó. Los políticos son oportunistas y buscan el sol que es malo alumbre. Ellos no van a... Aquí nos quedan, Diego, desafortunadamente, el tiempo pasa muy rápido en televisión. Nos quedan 2 minutos y quiero dar la oportunidad que puedan concluir este tema. Marcelo, en 40 segundos. Mira, cuando Berlusconi hizo y deshizo en Italia lo que quiso e instaló en asocio con la Camorra, con la mafia del sur, de mis orígenes, mis abuelos eran de allá, pero no era la Camorra. La gente decía, ¿cómo puede ser que ese pueblo italiano, que era súper organizado, consciente, que derrotó al fascismo, que estuviera aceptando la payasada y las barbaridades que hizo Berlusconi? Y todavía, ¿cómo era el mismo? Yo había vivido allá, lo conocí, ¿qué está pasando? Ah, no, me dijeron, el Estado mafioso es muy simple. Tú solo puedes conseguir prebendas si te alías con un gamonal de los que venían del sur, si la política se vuelve una condición de tu sobrevivencia, no hay empleo, comienza a haber desempleo, y es una perversión de la política que está viviendo. La gente cae en eso, pero ¿es un problema de cultura, senador, o son los estados lo que este tipo de modelo de capitalismo salvaje que lleva a ese tipo de democracia? 30 segundos, senador, para que pueda concluir. Son los últimos casos ya de juicios al paramilitarismo en política en Colombia. Porque, no nos digamos mentiras, la Corte Suprema de Justicia fue la retaguardia de esta sociedad colombiana durante 8 años, y en estos años también, por supuesto, que impidió que el poder público, que la sociedad misma, sea capturada por el paramilitarismo. Yo pienso que eso fue una reflexión tuya al inicio, pues no podemos olvidar a los colombianos, por más críticas que hoy tengan las Cortes, por la crisis de la reforma de la justicia, que fue la Corte Suprema de Justicia, a riesgo de sus magistrados. Bueno, ahí no está demostrado que funcionó el sistema. A riesgo de que fueron chuzados, pero funcionó el sistema. Intervenidos. Eso es lo que demuestra es que funcionó el sistema. Y fue enfrentado fuertemente desde el Ejecutivo. Pero hoy la Corte ya no es la misma y espero que siga siendo igual. 15 segundos, Oscar, para que pueda concluir porque ya tenemos que irnos. Bueno, yo insisto que a Colombia tuvo elecciones el año pasado, ¿sí?
y Juan Carlos Martínez y Álvaro García y y la mayoría de parapolíticos que en estos momentos están en la cárcel pusieron alcaldes, pusieron concejales y pusieron diputados. Ahí está el tema del Valle del Cauca. Y ahí está el tema del Valle del Cauca. Lo mismo va a suceder con Dylan Francisca Toro si esa sociedad que yo tanto digo no reacciona, y el año pasado había Twitter, había Facebook, había redes sociales, y seguimos en las mismas. Si la sociedad no reacciona, vamos a seguir. Podríamos seguir debatiendo media hora más. Desafortunadamente no podemos hacerlo. Quiero agradecerle a Óscar Sevillano. Gracias por habernos acompañado en este bloque. De igual manera, a Diego Martínez Lloreda. Gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer una pausa y en minutos entraremos a debatir sobre las reacciones del video de Piedad Córdoba llamando a la sublevación en el Cauca y de graves denuncias de supuestos pactos con las FARC en este departamento. No se vayan. Ya regresamos. Podemos dejar sacar de aquí. Cada uno de nosotros en la mente tiene que tener claro que la salida significa no esconder ni enfrentar a la guerrilla. Ellos no la enfrentan. Ellos enfrentan a los niños y a las niñas que están en las escuelas. Ellos enfrentan a los padres de familia cuando van a decirles que se salgan del colegio. Ellos enfrentan a las enfermeras o a los médicos. Ellos no tienen la fuerza suficiente para enfrentar el combate porque salen corriendo y hacen huecas y ponen minas quebrapatas donde caen los campesinos. Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia. Veíamos imágenes de lo que es ese video que reveló ayer en exclusiva como el primer medio de comunicación, Cable Noticias, de Piedad Córdoba en el Cauca, en Miranda, Cauca, incitando a la sublevación a la población y hablando de varios temas. Y llegó el turno de hablar de ese polémico video y también de otras graves denuncias de pactos con las FARC en este departamento o de algunos líderes indígenas, razón por la cual nos acompaña Ana Silvia Secue, líder de la organización pluricultural de los pueblos indígenas de Colombia, y también se une a esta mesa Camilo Ospina, ex ministro de Defensa de Colombia. Le doy la bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo ve usted? Quiero empezar, le concedo la palabra primero al exministro, que quiero preguntarle algo. ¿Cómo ve usted ese video? Pues yo no entiendo la sorpresa realmente, porque estamos hablando de una persona que ha hecho esto reiteradamente. Este fue porque la filmaron, pero estoy absolutamente seguro que si van a cualquier lugar donde ella esté, los discursos son más o menos parecidos. Ahora, estamos hablando de Teodora, una persona que está involucrada en este tema desde hace 4 o 5 años, con pruebas relativamente contundentes. Yo quiero recordarle al país que el tema de la FARC política lo paró la Corte por un concepto técnico, en el sentido de que las pruebas de Raúl Reyes habían sido adquiridas en el exterior y por eso no las validó, pero nadie discutió la realidad de lo que allí decía, de que ella colaboraba desde hacía mucho tiempo con la guerrilla, aparece después nuevamente en los computadores del Mono Jojoy. Estamos hablando de algo muy consolidado, de algo, si se quiere, con una trayectoria larga. Esta es una prueba evidente, dice el procurador, que es una noticia criminal. Ella está confesando públicamente lo que hace, pero yo estoy absolutamente seguro que si le hiciéramos un seguimiento a Piedad Córdoba, por el país, en sus discursos, no está diciendo nada distinto en todos lados. Es decir, ese es su discurso. Ese es su discurso, sí, correcto. Y es el discurso subversivo abierto. Ya les voy a preguntar sus posiciones también, Ana Silvia. Vamos a un punto concreto. Usted ve este video. ¿Qué imagen le da este video? ¿Qué percepción tiene usted de este video? Y ampliándolo un poco más en el marco también. ¿Hay denuncias de acuerdos entre FARC y comunidades indígenas en el Cauca? Sí. Cuando usted dice sí es, ¿quiénes las han firmado? Cuando yo digo sí es porque al mirar los documentos que me llegaron en el 2007 a mis manos, compruebo la realidad donde crecí y que pensé que eso no existía, pero al ver que Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Anatolio Quirá, un líder muy destacado que mi papá quiere mucho, cuando veo esas firmas de exgobernadores, que allí hay unos que viven todavía. ¿Usted se refiere a estos documentos? Sí. Estamos hablando de Resistencia, columna Jacobo Arenas. Sí, de esos documentos. Es decir, en estos documentos que usted nos ha mostrado, es documentación donde claramente, punto, por citar alguno, porque son varios puntos, dice: las FARC reiteran su reconocimiento y respeto a los lineamientos y organizaciones de las comunidades indígenas, unidad, tierra, cultura, autonomía. Hay acuerdos aquí. Explíquenos un poco estos documentos. Explíquenos exactamente de qué se trata. La presencia de nosotros acá en Bogotá
y la obligación que tuvimos de organizarnos como comunidades indígenas, que tenemos un pensamiento diferente y que tenemos una esperanza en que nuestro presidente Santos nos colabore a sacar adelante las comunidades indígenas en Colombia. Nosotros nos vimos en la obligación se puede decir, de dividirnos, de desvincularnos de los censos de las autoridades indígenas, del CRI, de la UNI, de otras organizaciones indígenas que ya existen, porque comprobamos con los hechos violentos que están haciendo contra la fuerza pública y contra nosotros, porque nosotros desde hace muchos años, porque esto no es primera vez, sino que hace muchos años queríamos que Colombia se diera cuenta de que las comunidades indígenas, cuando se hacían ver por esas marchas mingas, no eran verdaderamente comunidades que buscaban el desarrollo de un pueblo, sino que lo que buscaban era que el Estado les diera más poder, más autonomía para poder manipularnos y esclavizarnos más, primeramente a nosotros los nativos que estábamos en los territorios. Mire, permítame, Marcelo, usted conoce muy bien el Cauca. Usted estaba en el Cauca hace unos días. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice Ana Silvia o realmente lo que vemos en el video, esa población indígena que vimos en revueltas, que estaba sacando a la fuerza a los militares, es otra población indígena? ¿O cuál es el fenómeno? Es la inmensa mayoría de la población indígena. Yo conocí en Jambaló, en Caldono, yo conocí donde nació la OPIC, la Organización Pluricultural, que era un movimiento religioso de los que los agrupaban, no me equivoco, ¿no? Que estaban ellos agrupados. Y en un momento abrió un debate entre ellos. Yo estaba dando un curso para preparar a las comunidades a ser concejales, planes de ordenamiento, desarrollo. Y se abrió un debate entre ellos y alguien dijo que empezó a criticar a los que tenían una opción religiosa. Pero mire, hay acuerdos con las... Pero de esa opción religiosa terminó constituyéndose por el Centro Democrático, del puro Centro Democrático, una organización sindical, una organización indígena, que dividieron, yo diría, ideológicamente al movimiento indígena. En el movimiento indígena del Cauca ha habido siempre corrientes desde los Piñacué, desde los tenemos otros. que matizar. Esto es una división ideológica. Y yo debo decir que estuve allá y yo he visto la inmensa mayoría del pueblo de los NASA está con sus autoridades, con críticas, con todos los demás. ¿Cuál es su opinión frente al video? Primera cosa para decir, la opinión mía sobre el video. La primera cosa, la dijo, yo comparto la que da el fiscal. Dice, aquí no vamos a criminalizar la protesta social, pero lo que hace es, y Piedad, y toman ese video de Piedad, que como muy comparto lo que tú dices, ese es el discurso de Piedad donde va. Lo podemos catalogar de subversivo, ¿no? Porque sería ilegal. Es un discurso antisistémico. Es ilegal, pero es ilegal. No. Cuando ella dice, perdóname, lo creo que dice la parte, si quiere decir más dura o desafortunada, ¿eh? Cuando dice el ejército no combate. Para mí el ejército se dignificó al respetar el derecho internacional en esa situación. No es en ese punto. No. Cuando ella dice pide que tienen que expulsar al ejército. Ahí el discurso. Yo no escuché, ahí no lo dice en ningún momento. Pero lo dijo más adelantico. Claro, más adelantico lo dice. El video lo dice. Y lo dice abiertamente, no vamos a recibir más esa Y esa bota, es la senador. posición oficial de los indígenas. Pero vamos a ser claros. En ningún momento el movimiento indígena planteó que saliera la fuerza pública del Cauca. Lo que dijo fue, perdonan, ellos dicen, nosotros queremos discutir dónde se coloca. No, Marcelo, hay sitios que ponen en acá ha estado la comunidad indígena, pero yo le estoy diciendo, del Cauca es mucho más allá de su resguardo. Pero lo que estamos viendo, están diciendo, lo que estamos en nuestro resguardo afuera. No, pero además, la protesta se hizo por eso. Yo he asistido donde policías, jefes de policía, le piden a la asamblea de la comunidad que le autoricen y le soliciten a propietarios para cambiar la sede de la... Adelante. Bueno, yo hago un análisis un poco más frío. Yo sé que la noticia es el discurso de Piedad Córdoba o esos videos que nos indignaron a los colombianos cuando fueron desalojados nuestros soldados de aquella colina cuando en unas trincheras cuidaban unas torres de comunicaciones. De Piedad, pues, conocemos que ella es una mujer polémica y esos discursos han sido característicos en ella. ¿Pero eso es polémico o eso es incitación? Además de eso, además no nos olvidemos que ha habido cosas más graves que él. En México
No recuerden que llamaba a romper... La traición a la patria abierta. Usted es del Partido Liberal. A romper, sí, pero centrémonos como en los puntos. Pero allá hay problema. A romper con Colombia en el exterior. Digamos que para mí, en términos eso es un poco más grave, ¿no? Más grave. Pero analicemos en qué contexto dio ese discurso. Pídame, usted dice que fue en Miranda. Los hechos que hoy criticábamos todos los colombianos fueron en Toribío. Vamos a ver qué conexidad tiene eso. Pero esos hechos que nos indignaron a los colombianos, a todos los colombianos, a la gran mayoría de colombianos. Pero pasó, independientemente de que haya sido en un lugar o en otro, lo que ella dijo terminó convirtiéndose en un movimiento Bueno, vamos a ver la conexidad. Bueno, vamos a ver la ella conexidad. Lo dijo después que había sucedido. Mira, No sé ese en qué video está momento. filmado después No que sé en qué sucedió el momento. desalojo. Vamos a ser claros. Sí, señor. El ella video no es de está fecha del mirando. 28 de junio. Es Estamos anterior. hablando, es Y el problema empezó anterior a el la 3 de revuelta. julio. Entonces, Es anterior eso es al un 3 de video julio. refritado. Yo creía que había sucedido después. No, pero claro, los está incitando a la creer revuelta. que ¿O no? Piedad dirige Sí, al movimiento clarísimo. indígena. Pues, ¿Tú crees que Piedad tiene alguna incidencia? Ella como... Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros lo que estamos diciendo es que ella fue abiertamente a incitar a la comunidad a una rebelión contra la autoridad legítima. En términos directos. Claro, pero es que tengo que hacer una pausa, senador. Una pausa muy breve y ya continuamos debatiendo con nuestros invitados lo que significa este polémico video de Piedad Córdoba en el Cauca y los supuestos pactos de las FARC, por supuesto, con comunidades indígenas. No se vayan, ya regresamos. No vamos a dejar pasar una vez más esa bota, esa bayoneta, pero sobre todo esa indignidad a la que nos quieren someter. Regresamos a 360. Escuchaba usted las declaraciones. Marcelo le decía, esa bota, se refiere a los militares. Esa bota. Ahora, Ana Silvia, acá hay un punto. ¿Cómo ve usted ese video? ¿Qué representa Piedad Córdoba en su opinión? ¿Qué estaba haciendo en el Cauca? De verdad que es una sorpresa y me duele ver cómo personas tan importantes que representaron a Colombia hoy empañan a Colombia para hacerle más daño y para someter a un pueblo colombiano cuando lo que buscamos ahorita es la libertad, porque de verdad nosotros, las comunidades indígenas, nos sentimos esclavos de los mismos indígenas con esos famosos convenios de la OIT, que son muy bonitos porque yo me los he leído, pero en toda su totalidad están violados por los indígenas. ¿Usted ha escuchado el tema de marcha patriótica en el Cauca? Claro ¿Qué que se sí. escucha de marcha patriótica en el Cauca? ¿Qué es eso? La marcha patriótica que oímos ahora, ¿cuándo fue que salió a marchar? Y que le dijeron a muchos indígenas que salieran porque eso era gratis y a nosotros también nos llegó, pero nosotros preguntamos quién dirigía eso y cuál era el pliego de petición. Pero cuando nos dimos cuenta era que era una marcha patriótica donde también venía en contra del Estado y nosotros los indígenas que pensamos diferente, nosotros nos cansamos de la guerra, de verdad. Nos cansamos de que nos usen como indígenas, los mismos indígenas, de que con esos tratados de Naciones Unidas lo que quieren es esclavizarnos y aplastarnos y no dejar que nosotros Cuando usted dice expongamos. salir gratis, ¿se habla de financiamiento sobre esa marcha patriótica? ¿Hay financiamiento? ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué saben ustedes frente a ese tema? ¿Quién financia marcha patriótica? Pues de verdad que es una sorpresa para mí, pero en todo tiene que haber alguien. Pero yo me sorprendo ver eso porque yo, siendo indígena, estando allá en los campos, yo pensé que los que estudiaban en una universidad, cuando yo no he tenido la oportunidad de ni siquiera de graduarme, pensé que la universidad formaba personas humanas. Ana Silvia, yo le puedo hacer una pregunta. ¿Usted cree que puede haber algún tipo de influencia del narcotráfico acá en este tema? La realidad no se esconde. Yo digo que si en Colombia sacaran la verdad a la luz, no estaríamos como estamos. Pero los territorios indígenas en Colombia están hoy llenos de narcotráfico. ¿Por qué? Porque las transferencias que hace años el gobierno empezó a invertir, ¿dónde está eso? ¿Dónde está ese resultado? ¿Dónde está ese producto? ¿Por qué tanta plata ha entrado que para la cultura indígena, que para la identidad, que para la artesanía, pero no hay un desarrollo? Nosotros por eso nos cansamos. Sí, yo pienso que Ana Silvia nos encauzó en un análisis más profundo, no solamente el del video, el de la noticia, que es... No, pero es que el video está diciendo... Sí, pero me refiero que detrás de
de esas circunstancias que hoy conoce el país del Cauca, del video que nos indignó, vuelvo a repetir, a los colombianos, hay un tema de inconformidad generalizada. En el Cauca, en el Putumayo, en Nariño, en ese sur complicado, por muchas cosas, por marginalidad, por exclusión, por desempleo, por la presencia de los cultivos ilícitos. Sí, pero es que, senador, aquí, perdón interrumpirlo, pero es que Piedad Córdoba en su video no está hablando de cultivos ilícitos, no está hablando de responsabilidad de grupos marginales, está hablando de la responsabilidad del Estado. Bueno, sí, yo sé que la de los noticia es el video. De los que tienen que combatir el narcotráfico. Pero vamos un poco más allá, porque el problema continúa, así la judicialicen o no, a Piedad. Los indígenas ya están pidiéndole disculpas al ejército. No, eso va a continuar. Ese departamento del Cauca, el departamento del Putumayo de Nariño, están concentrando el 60% de los cultivos ilícitos de Colombia. ¿Qué dice usted frente a esas denuncias? Hay unas cosas, ministro, porque son denuncias muy fuertes diciendo aquí hay infiltración, aquí hay financiamiento, y aquí lo que estamos viendo es que este tipo de videos no es la retórica de decir esto es responsabilidad de los terroristas de FARC, esto es responsabilidad del Estado. Y realmente lo que estamos viendo, como lo dicen ellos, es que hay una gran manipulación frente al tema. Mire, aquí hay dos temas claves. El punto, yo hice la pregunta del narcotráfico porque claramente la zona está contaminada. Buena parte de los medios y de la información de inteligencia dice que hay un importante movimiento para tratar de desconcentrar a la fuerza pública para poder sacar un importante cargamento de cocaína detrás. Eso se habla de Pachochino, que es el líder allí, y el viejo Pascuas, que siguen controlando el tema. Ellos necesitan eso. Se habla inclusive de presión de los carteles de México para poder sacar eso por la necesidad de mercado. Pero esos son comentarios, pero eso es real. En el sector hay narcotráfico, hay gran importancia y es lo que nutre todo este proceso. Obviamente el senador lo decía, es la zona donde se concentra la mayor cantidad de narcotráfico. Hay un punto específicamente, por ejemplo, bajando entre el sur del Cauca y el norte de Nariño, que se llama el Plateado. El Plateado es un lugar donde se concentran las fuentes de narcotráfico y el punto para sacar la cocaína es vital. Usted tiene que llegar al Pacífico y esas son las zonas que lamentablemente son los corredores actuales. ¿Y cómo se percibe eso, Marcelo? Se lo pregunto en un contexto donde uno ve una ex senadora, perdón, y le pongo el contexto, Marcelo, que está diciendo hay que sublevarse contra las fuerzas militares, hay que sublevarse contra un gobierno y hay que hacerlo justamente sublevar a una población que lo que está haciendo es, entonces, restringiendo el poder del Estado de poder combatir ese narcotráfico, de poder llevar además adelante una política frente a una organización terrorista como las FARC, y donde claramente vemos que aquí hay denuncias de acuerdos firmados entre FARC y población indígena. Esto no es realmente algo que ya se sale de todo el molde de lo que está haciendo Piedad Córdoba entonces en el departamento del Cauca. Mira, es bastante mezclar a los indígenas del CRIC y de la CIN con el narcotráfico que está en todo el país y que está en los corredores de todo el Pacífico, del sur, de la frontera, y querer ponerle ese ingrediente es bastante complicado. Si hay algo que los indígenas han sido claros es en tomar distancia en eso y me parece que es real, pero son utilizados para... Pero por eso, pero como todo es utilizable y utilizado, la primera cosa que quiero decir es que me sorprende una indígena, una organización indígena renegando de la OIT y de su convenio 169, que es universal de defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Primera cosa. Eso es para mí una incongruencia completa y realmente me avergüenzo de sentirlo. Yo no creo porque ellos también sus derechos humanos. Y aquí España se lo puede conquistar. Yo traigo, invitemos a los otros indígenas, que son la inmensa mayoría, pero no hagamos este juego perverso. Segunda cosa, ni el 169 no ha querido ser... Justamente está tratando de trabajarse una consulta previa por los temas de minería en territorios indígenas y afro que son considerados por este gobierno como un palo en la rueda para facilitar la explotación de recursos. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, como el narcotráfico es otro tema. Sí, no, pero entonces no lo crucen, todo está cruzado. Requiere la autorización de las autoridades indígenas. Eso es así. Hacer una carretera en territorios indígenas requiere la autorización de pero el tema militar no. La defensa no. El Corte Suprema de Justicia, en el auto sobre Jiguamiandó le dice, el ejército debe averiguar y las autoridades por qué la población considera que la presencia militar es un riesgo contra ellos. Yo lo que quiero decir es esto, termine, si me van a atacar de a tres, díganme, no, de a dos, porque con el senador tengo esto. Si la cosa es, déjeme terminar los argumentos. Marcelo, hay fallo de la Corte Constitucional que dice
que para la presencia militar debe consultarse. Lo hace la policía cada vez que va a una región indígena y consulta. No es así. Lo hacía hasta hace pocos meses. Eso no es así. No, bueno, me va a permitir, yo lo he visto. Correcto, Y lo he pero visto no es y he así. asistido donde Silvia, la policía Silvia no le puede dice... hablar. Silvia no puede hablar. Bueno, Silvia tiene, Silvia habló al inicio. Yo termino aquí y le quiero decir Marcelo, esto. van 1 minuto y medio para que usted se dé cuenta del tiempo, lo vamos limitando. Bueno, usted de pronto en su percepción no es de claro hablar, que me limites a mí, porque tu posición ha sido claramente tomando no partido, sino... Es decir, tu posición es clara, Marcelo, que no es la pero- mía. Pero que hay un Entonces, punto concreto. 3-1 no. El Estado tiene que defender, Adelante, el Caruso, Estado tiene que adelante, defender a todos los adelante, ciudadanos, Caruso. los indígenas incluidos. Claro. Cuando el Estado no lo hace, responde. El Estado tiene que hacer presencia Yo de no estoy defensa de los negando ciudadanos, eso. de los indígenas, de las Pero negritudes, si hay de los una blancos. autoridad con territorios, debe consultar. Marcelo, Ese no, cerro no Marcelo. es del narcotráfico. Mire, no tiene nada senador, que ver le con el voy a dar la narcotráfico. palabra, ese cerro. pero Silvia Y tú me también dices que quiere tiene que ver intervenir. con el narcotráfico. Ese no Silvia, es corredor. adelante. Eso es un corredor. Lo que pasa es que, desde hace muchos años se ha visto una sola voz. Y todo Colombia y el mismo extranjero y los derechos humanos y la ONU pensó que era así. Hoy que tenemos la libertad, y ratifico lo que dije ayer en el Congreso de la República, que es algo muy especial, que nos dieron la oportunidad, yo ratifico lo que dije porque mi pueblo está de luto y está llorando. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos también esas declaraciones de las Naciones Unidas donde reconoce los derechos de los pueblos étnicos. Pero esos derechos nos los han violado los mismos representantes que construyeron una organización diciendo que defendían los derechos de los pueblos indígenas cuando iban con otra filosofía diferente, que es el sometimiento. Es muy bonito lo que mi papá edificó, autoridades indígenas con otros líderes, porque papá pensó que de verdad iban a defender los derechos de los pueblos para que tuvieran un desarrollo social. Hoy que he crecido, hoy que yo soy testigo cuando mi papá escondía armas en mi casa, siendo yo de 4 añitos, y que crecimos con mis hermanos sin... Papá nos decía, no toquen eso porque es peligroso. Nosotros en la inocencia no tocamos porque nos da miedo, pero hoy que veo esto, y hoy que soy maestra, y hoy que soy líder, que soy madre, porque por las mujeres también están los colombianos, me duele en el alma ver cómo las organizaciones indígenas que nos mintieron, que nos engañaron porque nos sentimos engañados. Y no es que yo defienda al gobierno, no, es que yo me siento como colombiana, yo estoy en un país, es mi casa, Claro. es mi patria. Nosotros estamos en la obligación de denunciar que nos están matando, nos están acabando, nos están aterrorizando, quemando las casas. ¿Quién lo está haciendo? Porque La Guardia Indígena. La Guardia Indígena lo La está Guardia Indígena quema casas. La violación de los niños y las niñas no Ella es es una perseguida enfermedad también. como lo dicen. Nosotros nos cansamos de toda esa injusticia dentro de los famosos resguardos. Pero mire, perdón interrumpirla. Usted habla de la Guardia Indígena. Usted está diciendo la misma Guardia Indígena que está diciendo nosotros, porque aquí estuvo sentado también miembros, Marcelo, cuando hicimos el programa sobre el Cauca, que usted alcanzó a estar telefónicamente, aquí estuvo sentado Giovanni Yule. Los mismos representantes de la Guardia Indígena han dicho, nosotros no queremos ejército, nosotros no queremos a Oiga, las FARC. y era la reivindicación. Y no queremos a nadie. Es decir, es esa Guardia Indígena la ellos misma que se está violando consideran esos con derechos. allá. posibilidades de controlar el orden en su territorio. Claro, Marcelo, pero es importante Si lo que han está detenido diciendo a la Silvia. FARC, Es decir, hay 4 de la FARC. esa que ellos misma los Guardia cogieron. está violando ¿Y qué las les normas. hicieron? La Los Guardia quieren castigar Indígena, presos. la Guardia Indígena Los devolvieron a fue sus casas. preparada por los grupos armados Uy. para que fueran legalizados, porque déjeme decirle que aquí hay una verdad que hay que sacarla. Cuando nace el CRI, los cabildos, yo vi cuando los comandantes asesoraban a mi papá, cuando le dictaban a mi hermana qué tenía que escribir en las carteleras cuando taponaban. ¿Qué año vías. era? 77, ¿no? Sí. Es decir, eso era normal. Y eso no se hereda, Marcelo. Eso si fue, ustedes ahí no son- nació la ¿Pero ha FARC. cambiado? No, claro que ha cambiado. Mire, el gobernador, el alcalde de Toribío, Arquimedes Bitonás, secuestrado por la FARC, llevado hasta el Caguán, fue sacado por la Guardia Indígena, a la fuerza se les metió. Y yo fui testigo, porque estaba, que llegamos a Toribío, a Tacuelló, y estaba la FARC dirigiendo el tránsito, y llegó la Guardia y lo cortó así. Y el alcalde me dice, no les dejamos ni dirigir el tránsito.
Pero aquí están porque viven ahí hace años nacieron allá. Sí, Marcelo, y es un problema estructural. Y le voy a dar la palabra, Silvia, perdón interrumpirla, porque tenemos que hacer una Eso no es pausa, normal, una ni puede breve ser, pausa ni y puede ya, seguir pasando. y ya les No devuelvo la puede palabra a seguir todos porque quieren pasando. intervenir. Ella no tiene derecho a ser libre. Hagamos una breve pausa y ya regresamos con nuestros invitados para seguir debatiendo lo que está pasando en el Cauca, el polémico video de Piedad Córdoba y, por supuesto, las denuncias que se están haciendo por parte de organizaciones indígenas de los acuerdos secretos entre FARC y población indígena. No se vayan, ya regresamos. Además de considerarlas abiertamente injustas con nuestros soldados, dichas declaraciones constituyen una práctica política intolerable, desleal y antidemocrática. No solo pueden constituir una incitación al caos y a la anarquía, sino que distan profundamente de los postulados ideológicos del partido. Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia. Escuchamos declaraciones del senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal. Adelante, senador. Muy brevemente quiero manifestarle a Marcelo, a reiterarle que obvio que debe haber consultas en temas de obras, en el tema de vías, en tema de proyectos de desarrollo, en temas de política pública con los indígenas en sus territorios. Pero ya el tema de seguridad nacional, que es la de todos nosotros, no podemos tolerar ni la Constitución, me perdonas ni la una sola Constitución, cosita. ni la Constitución lo establece que la fuerza pública tenga zonas Colombia es un vedadas. país unitario. No, Perdóname, La fuerza y el pública llega Estado, donde tenga que llegar. y el Estado Dice tiene que tener, ojo, que el afecte monopolio de la fuerza cultural o étnicamente. que nos afecte el monopolio de la cultural fuerza o y de las étnicamente. armas. No, nosotros no Yo hemos lo escuché admitido mucho, jamás pero déjeme decirle lo ningún tratado siguiente. ni sé quién es cláusula internacional nosotros. sobre En eso. ese tema, El en ese Colombia. tema Uribe de la Guardia Indígena, no firmó ese acuerdo que la con Guardia Naciones Indígena- Unidas, le quitó esa cláusula de lo que hay es un acuerdo con pueblos indígenas a nivel Bueno, internacional. pero voy a y un dijo que hecho no lo práctico. podía cumplir No hemos- porque estaba el tema de la guerra. No hemos aceptado, Vamos, no ha pasado la vamos a Convención un sobre hecho Pueblos Indígenas y práctico. Naciones Exacto, Unidas. esa. No ha pasado Marcelo. la Convención de la OEA, ni van a pasar mientras mantengan esa cláusula. Nosotros no vamos a firmar, por lo menos. ¿Quién Marcelo, es nosotros? Colombia. No, tú eres Colombia. No, Colombia. Ah, no. La posición Ah. internacional de Colombia Habrá que ver es qué que opina nosotros el somos pueblo un país de Colombia. unitario. Nosotros Estamos somos un país diciendo en el unitario. punto anterior, ¿qué Marcelo. opina Colombia? Marcelo, usted nos ha contado Bueno, yo dos estoy casos. seguro que Colombia está seguro que no dos quiere una casos, AFP. Adelante, dos senador. casos, No, pero no es en digamos como discusión que eso. ¿Qué ¿Qué tiene que ver eso? Mira cómo vinculas una con la otra. Marcelo, de- démosle la en oportunidad el también. tema, y- dos y casos en ministro el también. tema de la Guardia Indígena, que por supuesto yo reconozco, yo provengo de un departamento donde hay una fuerte presencia indígena, que es el departamento de Nariño. Toda la temática de los resguardos, de su cultura, de tierras, en fin. Nosotros valoramos eso. Es más, hemos promovido esa afirmación de esa identidad desde nuestras funciones sociales y políticas. Pero decir que la Guardia Indígena va a ser capaz de controlar esos territorios, O a las FARC. que va a dicho que sea. defender a los colombianos porque son No, no, colombianos. ¿Eso es posible, Eso, Silvia? eso ¿Eso es es posible? mentira porque mire, Los Yo estoy de colombianos. acuerdo que la los guerra- colombianos. Silvia, los guerrilleros ¿es posible? que están Déjeme entregando terminar. ahorita. Y Ana Silvia continúa y todos los demás. Controlar esos territorios, defender a los colombianos, porque son todos colombianos Sí, y senador, pero es que colombianas, no es- en sus derechos, sus bienes, en sus No es circunstancias. solo que pueda personales. sacar, no es solo que Yo le pueda voy a sacar a pedir un las ejemplo. FARC. Es distinto, senador, porque lo que está diciendo Ana Silvia es aún Las- más las grave. sacan a Es la- que la misma Guardia las sacan Indígena a las FARC cuando hay cámaras de televisión. está violando la Cuando hay cámaras de reglamentación. televisión, Adelante, Ana la Silvia. sacan las FARC. Adelante. Pero en la realidad, ellos conviven allá en medio de esas circunstancias. tan Adelante, críticas. Ana Silvia, para que Acá pueda en Bogotá es otra intervenir cosa. también. Adelante. De verdad que es triste estar en estos debates ante un país que nosotros amamos y respetamos y queremos que la convivencia pacífica sea la que reine en esta soberanía de Colombia. ¿Pero usted le parece que es pacífica cuando estamos viendo videos de este tipo? ¿Es pacífica cuando se llama la sublevación? ¿Es No. pacífica cuando se está planteando desde un costado lo contrario? ¿Qué iba a contar usted sobre la Guardia y los La Guardia Indígena está preparada por la guerrilla para cuidar los territorios indígenas, para que la fuerza pública no entre y la narcoguerrilla se pasee libremente. Lo digo porque nosotros vivimos allá y lo vemos. Y como nosotros denunciamos algo, entonces somos ya ¿Los enemigos. consideran parias por haber hecho eso? Cuando usted Claro. dice nosotros escondíamos armas, es decir, escondían las armas de las FARC. Escondíamos las armas de la FARC, yo era pequeña en ese tiempo,
yo no entendía, pero hoy sí entiendo, y hoy que entiendo no me voy a quedar callada, uno, porque no voy a permitir que los resguardos, cuando la Constitución Política y la misma Ley 89 nos ha autorizado, nos ha dado la oportunidad de tener unos autogobiernos, porque no son gobiernos directos, son autogobiernos internos, yo no voy a permitir con los demás líderes y pueblo que se ha unido a nosotros a permitir que los resguardos tengan una autonomía que no tiene límite, una jurisdicción indígena que no tiene límite, porque nadie se ha preocupado por revisarla, sino antes le han colocado más cosas para prohibirle el paso al Estado. Entonces yo no entiendo por qué muchos abogados de derechos humanos, por qué no aterrizan en la problemática, porque hoy, si la Guardia Indígena se legaliza con estatus policial, para nosotros, los que no estamos de acuerdo, es otro grupo armado dentro del territorio indígena. Marcelo, ¿qué dice usted al respecto? Usted conoce muy bien el tema. Muy duro, ¿no? No voy a hacer eso, es decir, yo no voy a entrar más porque está bien el discurso preparado por la compañera y tiene su lógica de ella, ideológica. Lo que yo quiero decir es esto, la solución a este problema, porque los dueños de este territorio no éramos nosotros, eran los indígenas. Y cuando tú dices nosotros no lo vamos a permitir, si hay alguien que puede hablar de nosotros son los indígenas, los originarios, que muchos de pero todos traemos estas raíces. Pero todos somos colombianos, por eso. Pero hay un reconocimiento a territorios que son antes de que se cree la República, pero no por eso se le agradece. Lo que yo quiero decir es esto, en la Constitución hay un desarrollo que está pendiente, que es crear las entidades territoriales indígenas, que no se ha ido al Congreso varias veces el proyecto, para darle la característica de una autonomía ya al estilo de Nosotros no aceptamos eso. De Estado. Nosotros como pueblo indígena no aceptamos pero eso. me deja terminar. ¿Sabe lo que son las ETIs? Las ETIs son como municipios gobernados por los indígenas. La diferencia es que les llegan dentro del país. Dentro del país. Sometidos a la ley del país, sí. a la autoridad del país. Si usted quiere hablar de autonomía, vaya a España. Y va a ser más flexible con las autonomías. Sí, mírelos. Nosotros hicimos... Pero no es por la crisis del sector financiero. No claro. Fueron por eso. ¿Ustedes permitirían ese ejemplo? ¿Usted permitiría el ejemplo de autonomía de España? Perdón, son pueblos originarios. Los vascos son los indígenas nuestros. Sí, pero son dos mundos distintos. Los mismos. Están más avanzados que nosotros, que los respetaron las autonomías. Y aquí no somos capaces de respetarla. Seriamente problemados. Yo no he visto. Es decir, su viabilidad depende la crisis se la hizo el Poder Central y el Gobierno Central. Este tema no solamente se ha debatido en Colombia, ya hay también declaraciones. Por ejemplo, Romeo Langlois también habló sobre este tema y lo que significa este video de Piedad Córdoba. Veamos declaraciones de Romeo Langlois. Colombia. Piedad Córdoba, una mujer luchadora por los derechos humanos, hoy estigmatizada por un gobierno que excluye una región. ¿Qué dice usted, senador, de esas declaraciones? No, la verdad, yo me reafirmo en lo que he manifestado, que definitivamente Piedad estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, definitivamente... ¿Está en el lugar equivocado o quería estar en ese lugar? En el video lo dice, que está feliz de estar acá. Pero están ocurriendo cosas en el Cauca, como digo, no sé si haya conexidad, pero la verdad... Pero esto es antes. Sí, esto es antes lo que no puedo decir si haya conexidad. Me refiero que hubo unos hechos graves posteriormente, ¿no? Y la verdad la condena esa circunstancia. Pero yo tengo que decir, a renglón seguido y aprovechando este cambio de tercio, dijo, la Guardia Indígena, que por supuesto la valoramos y la respetamos, pero que ha tenido acciones contra las FARC, pero cuando hay cámaras de televisión, lo quise decir hace un rato. Yo le quiero preguntar, Marcelo, hagamos la suposición que se despeje por parte del Estado, porque la fuerza pública es el Estado, esos territorios, allá se instalarán necesariamente, oportunistamente, laboratorios de cocaína. ¿Ya cultivos. no están? ¿Ya no están? Vea, ¿usted cree que la Guardia Indígena va a desalojar un laboratorio de cocaína? Nunca. Hay cristalizaderos. Allá donde hubo la toma de esa trinchera y todo eso era porque había que sacar un cargamento de narcotráfico. Eso es una suposición. Mira, ese cerro... Sí, tú le crees, pero hombre, si están juntos, no tengo duda que tú le creas. Yo no le creo, porque escuché a los indígenas y le creo a las mayorías, en este caso, del pueblo. Mira, ese cerro tiene una importancia estratégica.
porque de ahí se ve todo. Se ve Miranda, se ve todo. ¿Qué sucede? El ejército se instala ahí como estrategia. Y la FARC le da plomo a eso, y todo eso llega hacia Toribío. Y ese es el problema. Y le están diciendo simplemente, yo lo escuché del alcalde de Ezequiel Bitonás, que se corran de ese, que no vuelvan estratégico ese cerro. Lo vuelve estratégico. Pero lo es. Porque se coloca uno, entonces va el otro a darle. Si se coloca la FARC, obviamente vale. Entonces dice, no se meta nadie en ese cerro, porque lo que cae, cae para abajo para nosotros. Y esa es la discusión. Pero ellos están diciendo, en otros sitios no fueron a atacarlo. El Estado tiene el deber de garantizarle a los indígenas su bienestar, su vida. Su vida. Y no puede hacer acciones que se la pongan en riesgo. Pero tiene que hacerlo necesario para cubrirla. Pero si se la está poniendo en riesgo, pero yo creo que si no el lo mismo hace, ejército... los deja ante una gente armada que hace lo que le da la gana y que usa las armas. Cuando yo estuve allá, estuvimos sacando a 4 líderes indígenas, entre ellos Feliciano, amenazados por la FARC. Hace 2 meses, en febrero, amenazados por la FARC. Ana Silvia, tenemos que empezar a concluir. Nos van a quedar 2 minutos. Y quiero darle a usted la oportunidad para que todos puedan hacerlo. En 30 segundos, Ana Silvia, que dé usted sus conclusiones frente a este tema. Las conclusiones que saco es que de verdad que la organización indígena es muy buena para los dramatizados. Porque ¿cómo le voy a creer yo cuando ellos andan con ellos, viven con ellos, los preparan, les ayudan? ¿Cómo le voy a creer que los van a amenazar? Eso no es verdad. Ellos conviven con ellos. A nosotros nos asustan porque las denuncias que le pasé al ministro de Defensa ayer y al ministro del Interior, allí están las denuncias en la Fiscalía donde el mismo gobernador indígena con el comandante de la guerrilla va y le dice a las familias que están con nosotros que si se salen de acá, los matamos, regresen acá. Muchos regresaron amenazados. ¿Cómo le voy a creer cuando hoy en Colombia se muestra una imagen tan triste de humillación y de desprecio a un mismo colombiano, porque así usted sea mestizo, sea afro, sea indígena, tiene derecho a vivir en un territorio y tiene derecho a una nacionalidad? Ana Silvia, a ningún mestizo se le puede meter a la casa y al territorio privado sin pedirle permiso. Menos a una empresa privada. Ellos tienen el estatus de tierras de propiedad privada. Si usted va a entrar en la tierra de propiedad privada, a la empresa o a la casa, le dice, señor, ¿me permite? Voy a entrar porque hay un problema. Vamos a hacer algo. El tema nos permite seguirlo ampliando. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una pausa y vamos a terminar el programa con este tema, porque queda mucho por decir. Hagamos una pausa y ya regresamos aquí en 360 grados. Y cuando en la noche se aprovecha precisamente para abrir huecos. Qué bueno decirle al país quienes ponen las minas quiebrapatas, que después hacen campañas con los recursos de la cooperación internacional para mantener y para sostener la guerra. Aquí acaba de morir un compañero nuestro hace 2 o 3 días, precisamente producto de las minas quiebrapatas que puso el ejército de mi país, que no está para favorecer, ni siquiera para socorrer, ni para cuidar, ni para proteger la vida de nuestra gente, de los campesinos, de las campesinas, de las negras o los negros, de los y las indígenas, sino que hincan las rodillas del imperio para permitir el saqueo del agua y de nuestros recursos naturales. ¡Fuera esa bota de este país! Senador, frente a esas declaraciones, y quiero darle la palabra, ha sido muy claro, por ejemplo, el procurador. El procurador ha dicho, debe responder por delitos de asonada, concierto para delinquir, responder penalmente. El fiscal general tiene otra posición, una posición también estrictamente en derecho, donde dice, no, esto no da para eso, esto es otro tipo de cosa. ¿Cuál es la suya? Porque estamos viendo extractos, y extractos que tienen una gran componenda. Yo doy una opinión de político, no doy una opinión pues, de carácter judicial. Pero para mí es una enorme exageración e injusticia inculpar al ejército de la fuerza pública de instalar las minas quiebrapatas. Sí, eso es infame. Es infame, por decirlo Usted fue poco. ministro de Defensa, doctor Camilo, pero vuelvo a reiterar, es que el Cauca y Nariño es la misma cosa, y Putumayo, estamos inmersos en el mismo tema, y por eso en la conclusión yo tengo que concluir como un hombre del sur del país. Aquí tenemos que sacar unas conclusiones.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Y qué puede pasar? ¿Qué seguirá pasando? No dejemos solamente en las noticias el análisis. Pero inculpar al ejército de instalar minas que es un Hacemos todo lo desafío contrario todo el absoluto. tiempo, ¿no? Nosotros en Nariño tenemos muchos más campos minados que cualquier territorio en Colombia. En el sector Samaniego. Samaniego es el lugar del mundo más minado. No, minado. Y no todos por el ELN y por la FARC, ¿no? Todos sabemos Pero quién instala. aquí lo que está dando a entender es que Las quien lo minas mina es el quebrapatas. ejército. No, el ejército retira minas. Tenemos programas contratados con Naciones Unidas y con la OEA para retirar minas. El ejército, y allá se han hecho esfuerzos humanitarios de la sociedad civil, obviamente apoyados por mecanismos internacionales de desminado humanitario. No, la verdad, ahí sí se le fueron las luces a Piedad. ¿Quién en ese marco, quién siembra las minas? ¿Quién las siembra? Los grupos armados ilegales, porque yo soy testiga de por ejemplo, en el Cabildo de Canoa, Santander de Quilichao, cuando estaba la guerrilla por la vereda del Águila, dejaron una granada y 2 estudiantes, uno de 12, otro de 14, encontraron eso y no sabían qué era, empezaron a limarlo y les voló la mitad del cuerpo. Y si de verdad los territorios indígenas tienen lugares sagrados, ¿por qué la autoridad los permite estar ahí? Pues como yo conozco la historia de todo, yo quiero concluir diciéndoles que yo le pido a nuestro presidente Santos que no se deje engañar más, que aquí en Colombia existen unos doctores de derechos humanos que de verdad si estudiaron para derechos humanos, investiguen las raíces de esta problemática del conflicto interno en Colombia, porque no es como se lo muestran y como le dicen. Yo no hablo como política, pero sí hablo como líder, que me duele que mi pueblo esté con hambre, lleno de tuberculosis, y que los niños estén muriendo de hambre, porque recursos sí han habido del Estado hacia las comunidades indígenas, pero no ha habido una buena inversión. Hay un gran malestar frente a ese tema, Marcelo. Quiero darle también la oportunidad, en 40 segundos, que usted pueda concluir este tema. Yo creo que coincidimos todos que esta guerra está degradada y quienes más están pagando las consecuencias de la guerra es la población civil. Los vulnerables. Y yo, por lo que se pueda decir, y no tengo duda de que habrá reclutados y que habrá jóvenes en la guerrilla como hay en el narcotráfico y de todos los sectores sociales de este país, y también en el paramilitarismo. Yo creo que lo que hay que ver aquí es que es una población civil de muchísima autoridad, que intenta sacar, es decir, dar una salida al conflicto y a un espacio de paz. No estoy pensando en despejes y demás, que es lo que se decía por aquí. Están planteando desde la sociedad civil, así como se ha hecho la crítica y lo hacíamos antes, al Congreso desde la sociedad civil. ¿Quién mejor que los indígenas, que han sido las víctimas más históricas para dar una salida de paz? El ejército ha hecho su autocrítica de los errores del pasado, de los falsos positivos, que eso sí pegaron a todos y a los indígenas. Marcelo. A Legarda, el esposo de la líder, la mataron. Pero yo quiero decir esto, yo creo que lo que sucedió, más allá si haya habido en el momento abusos, donde el ejército, muchos riéndose y otros llorando, aceptó y tuvo un acto de dignificación que ganó confianza en muchas comunidades. El hecho que lo haya menos de un minuto. que lo hubiera de 25 segundos. 25 segundos, exministro. Teodora, vocera oficial de las FARC, abierta. Lo hace y no lo discute y no lo oculta. Lo hace. El discurso hay un límite de lo político y de lo legal. Y cuando incita al desorden, cuando incita a rebelarse contra la fuerza pública, a rebelarse contra el Estado, está pasando el límite. Senador, 25 segundos. En estos incidentes yo he defendido al ejército y he valorado su posición. Me he declarado también indignado por lo que le pasó. Pero no solamente con fuerza pública vamos a superar el conflicto en el sur de Colombia. No solamente con fuerza pública. Tenemos que solucionarlo con mucha política, buena política y buena inversión. Quiero agradecerles, exministro Camilo Espina, gracias por habernos acompañado. Por supuesto también, el senador Guillermo García Realpe, gracias por haber estado con nosotros. Ana Silvia, gracias por haber estado con nosotros. Y por supuesto, Marcelo Caruso, gracias por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Mañana tenemos una cita nuevamente aquí en 360 grados para seguir debatiendo los temas polémicos de la agenda de Colombia y del mundo. Recuerden, 7:30 p.m., hora de Bogotá, Quito y Lima.
Hoy tenemos una ley a partir